El Premio Nobel es, sin duda, el reconocimiento más prestigioso del mundo. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se llega hasta ahí? Vamos a intentar desmitificar un poco el camino hacia este galardón y lo haremos a través de la historia de un laureado, el inmunólogo Peter Doherty, y de su increíble viaje desde un pueblo bastante aislado hasta el escenario mundial en Estocolmo. A ver, vamos a situarnos. Memphis, Tennessee. Son las 4:20 de la madrugada de una mañana de octubre. Suena el teléfono y despierta a Peter Doherty y a su mujer, Penny. Y claro, lo primero que uno piensa es lo peor, ¿no? Una emergencia familiar en Australia, pero la voz que se oye al otro lado de la línea, no es australiana. Y con esa simple frase, todo cambia. Penny, medio dormida, le pasa el teléfono a Peter. Es la llamada, la que todo científico sueña con recibir alguna vez, y con una calma que parece casi irreal, le comunican que va a compartir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1996. Lo más increíble de todo esto es que esa llamada era en realidad la culminación de un descubrimiento que había hecho más de 20 años antes. Y ahora, de repente, tenían exactamente 10 minutos. 10 minutos para llamar a la familia antes de que la noticia se hiciera pública y el teléfono, como ya les habían advertido, empezara a sonar sin parar. Pero para entender de verdad el peso de ese momento, tenemos que rebobinar bastante, porque el camino hasta un Nobel casi nunca es una línea recta. Y el de Doherty, desde luego, no lo fue. Antes de ser un premio Nobel, Peter Doherty era simplemente un chaval de Brisbane. Su imaginación se nutría de películas del oeste y de libros. Era un chico curioso, sí, pero su futuro era una página en blanco. ¿Sería científico? ¿O quizá periodista, como Sartre? Pues bien, el rumbo de su vida no lo decidió un momento de claridad meridiana, sino más bien un golpe de suerte. Una visita un poco por casualidad a la Facultad de Veterinaria. Y lo que le convenció no fue una charla solemne sobre la importancia de la ciencia, sino algo mucho más terrenal. La energía de una joven técnica de laboratorio, ver órganos extraños en frascos, los olores. En ese ambiente tan poco convencional algo hizo clic. La inspiración, ya se sabe, aparece donde menos te la esperas. Bueno, pues damos un salto en el tiempo de unos cuantos años. Doherty ya no está en Brisbane, sino en Canberra, la capital de Australia, trabajando codo con su colega suizo Rolf Zinkernagel. Y es aquí donde se produce el descubrimiento que, a la larga, los llevaría a Estocolmo. Estaban a punto de resolver uno de los grandes misterios del sistema inmunitario. El quid de la cuestión de su investigación estaba en estas células, los linfocitos T. Podríamos decir que son como los sicarios de nuestro cuerpo, programados para eliminar amenazas internas. El problema es que había una pregunta clave que nadie había conseguido responder. O sea, ¿cómo narices distinguen a nivel celular a un amigo de un enemigo? Pues a base de experimentos se dieron cuenta de algo alucinante. Los linfocitos T no reconocen al virus invasor por sí solo, no. Necesitan ver al virus, por así decirlo, presentado junto a una etiqueta de identidad de la propia célula, como si llevara un pasaporte que dijera, soy de aquí, pero algo va mal. Y aquí está la genialidad de su descubrimiento. El sistema inmunitario no distingue simplemente entre yo y no yo, no. La distinción es más sutil. Es entre yo y yo alterado. Una célula sana es yo. Una célula infectada es yo alterado. Y esa es la señal para atacar. Este concepto, que hoy nos parece fundamental, cambió la inmunología para siempre. Pero que nadie piense que este momento eureka fue una epifanía en una tarde tranquila. Para nada. Fue el resultado de una obsesión total. El propio Doherty admite que durante esa época eran insoportables. Y es que un descubrimiento científico de este calibre no es solo intelecto, requiere una dedicación que, a menudo, lo consume todo. Saltamos de nuevo, esta vez 2 décadas, a diciembre de 1996. Doherty y Zinkernagel están en Estocolmo para recoger su premio. Y la famosa Semana del Nobel es tan surrealista y agotadora como uno se podría imaginar. Está llena de pompa, sí, pero también de momentos inesperadamente humanos. Nos plantamos en la noche de la cena en el Palacio Real. Todo el mundo de punta en blanco, frac, pajarita, la máxima etiqueta. Se supone que todo tiene que ser perfecto. Pero la vida, incluso para un premio Nobel, tiene otros planes. Imaginen la estampa. En el momento más solemne, justo al bajar del coche en la entrada del palacio, el elástico que sujeta la pechera del frac se rompe. Vaya cuadro. Un premio Nobel a punto de cenar con la realeza, con la camisa saliéndole por fuera como si fuera una bandera. Tuvieron que volver a toda prisa al hotel a por un imperdible. Ni la realeza sueca se libra de la ley de Murphy. La semana va llegando a su fin con una cena algo más informal, esta vez con los estudiantes de medicina del Instituto Karolinska. El ambiente es mucho más festivo, la gente canta, bebe ponche, se relaja la formalidad.
Y claro, en ese ambiente, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. El recién laureado, su mujer y otros australianos que andaban por allí acabaron cantando a voz en grito el himno no oficial de Australia, Waltzing Matilda. Un final perfectamente humano y un poco caótico para una semana de ceremonias impecables. Pero la gran pregunta es, ¿y qué pasa cuando se apagan las luces y la semana termina? Porque el Nobel no es un punto final, es una transformación. La vida de un científico después de esto cambia para siempre. Pues el cambio es brutal. De la noche a la mañana, Doherty pasó de ser un investigador centrado en su laboratorio a ser una figura pública. Fue nombrado Australiano del Año. De repente descubrió que tenía una voz, una plataforma para hablar no solo de inmunología, sino del valor de la ciencia en la sociedad. El premio, en fin, le dio una nueva responsabilidad. A partir de toda esta experiencia, de toda una vida, Doherty extrae una serie de lecciones que, la verdad, valen oro. Y no solo para quienes aspiran a un Nobel, sino para cualquiera que busque ser más creativo o hacer descubrimientos en su vida. Y sus consejos no son teoría abstracta, son el puro reflejo de su viaje. Nos dice que hay que pensar de forma original, y claro, recordamos cómo su descubrimiento del yo alterado rompió con lo que todo el mundo pensaba. Nos anima a abrazar el aburrimiento, porque las ideas no siempre surgen forzándolas en el laboratorio. También hablar con la gente, como hizo él con Zinkernagel, convirtiendo una colaboración en algo histórico. Y quizás lo más importante, aprender a fracasar, porque detrás de ese momento eureka hay años de obsesión y de experimentos que no llevaron a ninguna parte. Es el largo camino hacia el éxito. Y ojo, que no es el único que lo dice. Kary Mullis, otro Nobel, tuvo la idea que revolucionó la genética mientras conducía solo por la noche. A veces, las mejores ideas no aparecen cuando las estamos buscando, sino cuando dejamos que la mente se relaje y trabaje por su cuenta. Y al final todo se reduce a esto. Doherty nos deja con esta pregunta. Porque el objetivo de la ciencia, del descubrimiento, no es el premio en sí. Es usar ese conocimiento para intentar responder a las preguntas más grandes, las más fundamentales, para mejorar, en definitiva, la condición humana. Ese, y no otro, es el verdadero galardón.